Buenas noches. Bienvenidos, autoridades, señoras, señores, amigos de la asociación, socios, a esta segunda jornada de las conferencias de otoño. Voy a empezar haciéndonos un poco de publicidad, con el permiso de ustedes, y recordar a la gente que el próximo sábado 26 la Asociación Sancho Ramírez, en colaboración con nuestros amigos de otras asociaciones como son Astrolabio Románico de Pamplona, Alaveses con el Arte Románico de Vitoria, Amigos del Serrablo y nosotros realizaremos una interesante salida con nuestro cercano románico y nos vamos a ir a San Martín de Uns, a Usue y al monasterio de Catalaín en la Valdorba, donde aparte de disfrutar de las maravillas arquitectónicas que además serán presentadas y explicadas por profesores de la Asociación de Navarra, de Astrolabio, podremos conocernos entre nosotros y confraternizar un poco. Bueno, esto lo digo porque todavía queda alguna plaza libre y se puede apuntar a algún miembro de la asociación o simpatizantes o amigos del románico o los que quieren en el sentido este. Entonces, si alguno de lo desea, a la salida que contacte con nosotros. Bueno, y ahora volvemos al ciclo de conferencias. El viernes pasado disfrutamos de la conferencia de David Simon sobre el sarcófago de Doña Sancha, con texto y pretexto. El viernes siguiente tenemos a José Luis Ona, que nos va a explicar Santa Cristina de Son por 35 años de excavaciones arqueológicas, y creo que será muy interesante porque hay nuevas noticias sobre ello. Y hoy tenemos la suerte de contar con Carlos Mencos Arraiza, aquí al lado mío, que nos va a hablar sobre el camino francés por Aragón, historia en camino. Carlos Mencos es, en orden cronológico, peregrino y periodista. Lleva en la sangre familiar el Camino de Santiago y ya en los años 90 colaboraba como hospitalero en el refugio que tenían los amigos del Camino en Navarra, en la iglesia de San Saturnino de Pamplona. También por aquellos años realizó sus primeros caminos de Santiago, el primero en bici y los siguientes andando. Como peregrino fue al Camino del Norte cuando todavía no había guías y casi tampoco había peregrinos. Decidió escribir una primera guía de aquella ruta para que no se perdieran los siguientes peregrinos, y fue todo un éxito. Hizo nuevas actualizaciones y ediciones de aquella guía, y también comenzó a hacer guías de otras rutas, como el Camino Francés, el Camino Primitivo, el Jacobeo del Hebreo, o del Ebro, o el Camino de Baztán. En 2011 creó la editorial Buen Camino, para gestionar el número creciente de guías. Con un equipo volcado en el Camino de Santiago, actualmente tiene guías de 9 rutas jacobeas e información amplia de otras 20. Hace 9 años lanzó la aplicación Buen Camino de Santiago, que ha ido creciendo año tras año y ahora no hay peregrino que no la conozca. Esta aplicación donde se encuentran actualizadas todas las guías de todas las rutas y en 6 idiomas: español, inglés, francés, alemán, italiano y hasta chino. Se ha reconocido su labor con el Premio Internacional de Émeric Picot a la difusión del Camino de Santiago y también con el Premio Sandoval a la difusión de la ruta jacobea. También ha sido reconocido por diversas asociaciones jacobeas. Este año ha lanzado el libro 50 lugares con encanto del Camino de Santiago y acaba de publicar la guía en 6 idiomas de la variante espiritual del Camino portugués por la costa. Y esto es todo. Simplemente recordar que apagan los teléfonos móviles y atendemos a lo que nos cuenta Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a esta charla. Encantado de venir de Pamplona. Y muchas gracias también a todos los presentes por venir en este día tan frío para escuchar y aprender, espero que aprender algo en esta charla. La verdad es que siento que ya se ha acabado el verano, ya hoy ha llegado el invierno y se queda para mucho tiempo. Creo que pocos peregrinos vamos a ver en los próximos meses por la ruta. Justo estuve la semana pasada por Cebreiro y Cruz de Ferro sacando algunos vídeos para la aplicación y lo que sacaba es que sacaba el buen tiempo, efectivamente, pero ya era hora que tiene que hacer frío, que es lo que toca. Bueno,
cuando me pidieron hablar sobre el Camino de Santiago francés en Aragón, en Jaca, lo primero que pensé, bueno, esto es como ir a Sevilla a hablar de flamenco. Es decir, no sé, que es todo un reto el poder aportar algo en Jaca, siendo un lugar tan destacado en el camino y con toda la actividad cultural que tenéis aquí, Jacobea. Entonces, he preparado una charla que tiene 3 partes, y si una de las partes ya le sirve para aprender algo o para disfrutar, pues yo feliz de la vida. Y si en vez de unas 3, pues maravilloso. Espero que sea muy útil esta charla. En primer lugar, pondré en contexto el Camino de Santiago francés. ¿Por qué el Camino de Santiago francés es el que es? ¿Por qué aquí empieza en Somport? ¿Por qué en Navarra? Bueno, ¿por qué en el otro tramo empieza en Saint-Jean-de-Pied-de-Port? ¿Y por qué no en otro lugar? ¿Por qué no en Olorón, por ejemplo? ¿Y por qué pasa por este valle y no por el valle de Etso, ¿no? Bueno, pues vamos a contextualizar un poco la base del camino francés. Una vez visto esto, haremos un reportaje fotográfico. Bueno, veremos lo que pueden ver los peregrinos hoy en día desde Somport hasta Undué de Lerda, lo que es el tramo aragonés del camino francés. Y finalmente quiero poner un poco en contexto temporal y espacial el camino francés, porque en el tiempo el camino cambia mucho y no puedo permitirme hablar del camino agotándolo a un punto Somport y otro Undué de Lerda, porque el camino es una unidad digamos internacional y casi universal. Bueno, pues el Camino de Santiago francés. ¿Por qué el Camino de Santiago francés es el que es? ¿Por qué empieza en Somport, justo en la frontera? Pues para llegar un poco a la base de esto, tenemos que remontarnos primero a 1993. En aquel año se declara Patrimonio de la Humanidad el Camino de Santiago francés, incluyendo sus 2 ramales, el navarro y el aragonés. Y también algunos monumentos de Francia, que esto a veces no se sabe, hay monumentos de Francia también reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por el Camino de Santiago. Hay algunos tan llamativos como el Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel es un punto reconocido del Camino de Santiago y declarado por ello Patrimonio de la Humanidad. ¿Y por qué la UNESCO decide que sea este trazado, todo el trazado que es actualmente Camino francés? Bueno, porque así se lo indican los historiadores, investigadores que pasan la ruta que hay que proteger, porque se protege, y esto es más que sorprendente, se protege casi 900 kilómetros de trazado, porque es muy fácil declarar Patrimonio de la Humanidad, que es la catedral, ¿no? La catedral de San Pedro. Bueno, tiene sus muros, tiene su monumentalidad, tiene el interior, pero declarar Patrimonio de la Humanidad una ruta con casi 900 kilómetros, que se protege físicamente el trazado, se protege físicamente 30 metros a cada lado del trazado, y además 1912 infraestructuras, monumentos alrededor de la ruta jacobea. Es espectacular. O sea, a veces igual estamos demasiado acostumbrados, pero es más que sorprendente lo que tenemos protegido, lo que pedimos, lo que España pidió que fuera protegido, y fue protegido y forma parte del patrimonio de los 8.000 millones de personas que ya estamos en este planeta. Y eso es muy importante, porque lo que se decidió fue proteger el trazado físico, y por tanto no se puede tocar. Bueno, por supuesto no se puede cambiar el recorrido, pero no se puede tocar, no se puede asfaltar sin pedir permiso al ente cultural de la DGA o de quien esté a cargo de ese tramo del camino. Las fachadas de las casas que dan al camino están protegidas, no la puedes pintar de rosa porque te dé la gana. Todo esto tiene que pasar por el departamento correspondiente, porque la protección es física. Es decir, queremos que ese trazado que los expertos y los historiadores decidieron que era el camino oficial fuera protegido en su integridad, para que los futuros peregrinos puedan ver lo que nosotros estamos viendo y pasar por donde nosotros estamos pasando. Esta protección es muy importante. Bueno,
Y decía, ¿y por qué empezar en Saint-Jean-de-Pied-de-Port y Somport y no declarar otro camino o que se fuera el camino jacobeo del Ebro o del norte, cualquiera? Pues aquí ya nos vamos a remontar 900 años más atrás. Ya nos vamos al Liber Sancti Jacobi, que uno de sus códices muy conocido que seguramente conocen todos ustedes, que se guardan en Compostela, que es el Códice Calistino. Pues he traído la versión en español para leer un texto, es intenso el Códice Calistino, pero sobre todo son textos litúrgicos, y además es un libro, un conjunto de libros hecho, en mi opinión, a más gloria del apóstol Santiago y de Santiago de Compostela, sobre todo, redactado o compendiado por el griego francés hemerítico allá por la primera mitad del siglo XII. Pues en el Códice Calistino, que habla sobre todo de Santiago, pues tiene un quinto libro, son 5 libros y un apéndice, tiene un quinto libro que es el que propiamente más nos interesa, que es lo que podría ser una guía, o sea, yo como autor de guías no puedo, pues una guía muy rústica, una guía muy subjetiva de un francés que hablaba todo lo francés y denota todo lo demás, pero bueno, es una guía al fin y al cabo. ¿Y qué habla? Hemerítico, bueno, pues comenta algunos puntos muy importantes para la peregrinación en lo que ahora es Francia, y luego describe más ampliamente lo que ahora llamamos Camino de Santiago, desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port hasta Santiago y también desde Somport. Son el camino que describe. Y por tanto, esa es la base, digamos, por la que se considera Camino de Santiago francés esta ruta y no ninguna otra ruta que podrían llamarse, o que a lo mejor hay documentos históricos que llaman Camino francés al de Bartán o Camino de los franceses o lo que sea, pero bueno, el oficial Camino de Santiago francés es esta ruta. Y ya, pues vamos a centrarnos un poquito en Aragón, aunque luego continúo. ¿Qué dice el Códice Calistino del tramo aragonés? Bueno, tampoco dice mucho, pero a ver, no dice mucho porque sobre todo ya he comentado que habla de temas más litúrgicos y sobre todo de Santiago. Pero tiene los dos comentarios breves de este tramo. Son, a ver, en el capítulo segundo del libro quinto nos dice: desde Somport hasta Puente la Reina hay 3 jornadas. La primera es desde Bosch, que es lugar situado al pie de Somport, contra Gascuña, hasta Jaca. La segunda es desde Jaca hasta Monreal. Bueno, a ver, es bastante subjetivo lo de las jornadas. Yo diría tramos, vamos a llamarle tramos, porque ni a caballo. La tercera desde Monreal a Puente la Reina. Y este pequeño comentario hace. Y después hace otro, no, este no, vamos a hacer en el capítulo tercero de los nombres de los pueblos del Camino de Santiago. Desde el Somport hasta Puente la Reina se encuentran en la vía jacobea los siguientes pueblos. Primero está Bosch, el pie del monte en la parte de Gascuña, luego pasada la cumbre del monte el Hospital de Santa Cristina, después está Canfrán, más tarde Jaca, luego Osturit, después Tiermas, en donde se hallan los baños reales que fluyen calientes, luego Monreal y por fin está Puente la Reina. Bueno, son breves, pero les digo que bastante con que lo mencionen, o sea, eso realza lo que es la importancia de este tramo jacobeo. Pero vamos al siglo XII. ¿Y por qué Hemerítico describe esta ruta y describe estos tramos y no otros? Bueno, porque eran por los que transitaban mayoritariamente los peregrinos que venían del resto de Europa. ¿Y por qué venían por aquí? Bueno, pues vamos a retroceder aún más. Ahora ya nos vamos a retroceder 1900 años. Y es que para el paso de los Pirineos, los dos pasos más sencillos, no menos difíciles de atravesar, quitando Irún y quitando la actual Junquera, sería tanto Roncesvalles como Somport. Y existen 2 calzadas romanas que son la Burdeos-Astorga, que atraviesa Roncesvalles, y la calzada que une Tolosa con Zaragoza, que atravesaría Somport.
Es verdad, a ver qué tengo por aquí. Vale. Es verdad que había bastante desconocimiento al respecto. Yo vi, por cierto, que en esta asociación invitasteis hace años a Isaac Moreno Gallo, que me parece el ingeniero más, el mejor que tiene en la cabeza en cómo hacían los ingenieros romanos las calzadas y por dónde. Yo creo que te pones en cualquier lugar del mundo y dices, si fuera romano iría por ahí y acierta, porque es fantástico, ¿no? Aunque no es historiador, pero lo que ayuda es el tener esa cabeza y saber por dónde van las calzadas. Entonces, me baso un poco en él para explicar, primero, cómo eran las calzadas, porque se desconoce por dónde van las calzadas romanas entre San Juan de Puebla de Roncesvalles y también entre Olorón y Jara. Entonces he traído esta infografía de Isaac Moreno Gallo, que viene abajo a la derecha, porque a veces, ya cada vez menos, se tiene la idea de que una calzada romana es esa vía pétrea, cuanto son las cosas más grandes, más importantes, ¿no? Como la vía Apia, y esto no es correcto. O sea, esto es correcto en ciudad, pero las calzadas que unían ciudades nunca nunca estaban empedradas. Eran calzadas y eran importantes, como las de aquí, eran de 6 metros de ancho, que tenían, como ven en este gráfico de construcción, tenían canto rodado, gravilla, tenían luego zahorra y luego tierra para alisar 6 metros planos, donde cabían 2 carros que se pudieran cruzar, con 2 bordillos de piedras a cada lado para sujetar lo que es la calzada, 2 acequias, y luego también había 20 metros a cada lado, si se podía, para despejar la vegetación y conservar el camino de una manera mejor. Además, los arqueólogos pues encuentran que alrededor de la calzada, como en esta ilustración, pues hay hoyos, como aquí está dibujado como si fuera un laguito, creo, bueno, que se utilizaban pues para sacar la tierra o las piedras con las que se hacía la calzada y que actualmente pues se conservan y se puede ver pues a vista aérea como hay extracciones de piedra o de tierra alrededor de lo que era una calzada. Pero lo que no vamos a encontrar nunca es un enlosado, a no ser que en épocas recientes, en época medieval, pues pusieran piedra, pero esa piedra no es medieval, si acaso sería, es medieval, lo romano sería, si acaso, lo que hay abajo. Entonces, en estos tiempos, que no hay mucho dinero, bueno, no se dedica mucho dinero para la cultura, en Navarra pues hemos tenido la suerte que se ha investigado mucho la calzada romana entre San Juan de Quevedo y bastantes arroyos y mucho más allá. Eso la verdad es que ha sido una suerte. Y ahora, después de estos 10-15 años, ya se puede afirmar con certeza que efectivamente la calzada Burdeos-Astorga pasaba por San Juan, por Ibañeta, por Roncesvalles. Pero ¿qué han encontrado? Obviamente no han encontrado prácticamente nada de calzada. Mira que ha habido años de trabajo sobre el camino, años de gran trabajo. ¿Qué se puede encontrar de una calzada romana? Pues se encuentra que han encontrado miliarios ahí abandonados en el suelo desde hace 1500, 1700 años que pues, indican con bastante probabilidad que por ese punto pasaba la calzada romana. Han encontrado aquí y allá pues a lo mejor cortes en la roca, como hacemos ahora con las autovías, nos cargamos el monte, pues cortes en la roca de 6 metros de ancho, con el típico picado en las piedras romano, y dicen, bueno, si esto está aquí, es que por aquí pasaba la calzada. O han encontrado a lo mejor algún pequeño tramo de esos bordillos que hay a los lados de la calzada, pues en algún pequeño tramo han encontrado uno de los bordillos que puede servir para apuntar que por ahí pasaba la calzada. Sabemos que ese valle se ha utilizado mucho, ahora es la carretera, es el camino de Santiago, y también ahora sabemos con certeza que era la calzada romana. Pero no se pisan, es decir, no sabemos, es muy difícil saber por dónde iban los romanos, pero sabemos que ese valle, ese paso, el paso de Ibañeta, había sido utilizado por estos romanos, y luego, por tanto, aunque ya se había perdido el camino 700 años, 900 años después, está completamente perdida la calzada romana, los peregrinos iban por esa senda. Se perdía la calzada, obviamente, porque es que es implacable el movimiento orográfico y el paso del tiempo, el paso de los siglos,
pueden perdurar las calzadas en llano, pero en montaña es muy muy difícil que perduren. De hecho, he traído esta fotografía arriba a la izquierda, que es de los propios investigadores de la calzada, que es el Alto de Ibaieta. Vemos la carretera y 2 metros más arriba hay un pequeño, hay un talud, un pequeño llano, y luego ya está el bosque. Ese pequeño llano han encontrado que era parte de la calzada romana. Quiere decir que a lo largo de los siglos, bueno, pues ha ido bajando el uso del camino y el movimiento de la tierra, ha ido bajando el nivel 2 metros hasta la actual carretera, pero hace 2000 años o 1800, los que fueran, la calzada estaba 2 metros más arriba con sus 6 metros de ancho y sus bordillos. Bueno, pues como ven, es muy difícil para el profano identificar por dónde iba la calzada, pero lo que nos interesa es que por ahí va la calzada. ¿Y por qué digo todo esto? Porque, por desgracia, pues entre Olorón y entre Jaca, pues no se ha hecho una investigación tan en profundidad como para tener la certeza que por aquí pasaba la calzada romana. Pero yo quiero transmitir, que es lo que enseña este ingeniero que vino por aquí, que es lo lógico, y poniéndose en la mentalidad romana, este es el camino menos difícil para poder atravesar la calzada que uniera Tolosa con Jaca y luego con Zaragoza. Al fin y al cabo hay algunos condicionantes, como que el desnivel fuera mucho de un 6%, que tuviera esa anchura para poder pasar los carromatos, y esas condiciones se dan. De hecho, he sacado el perfil. Este es el perfil del camino de Santiago, no de la calzada romana, que ya sabe dónde está. Este es del trazado entre Somport y Jaca, que es un perfil muy suave acompañando el río Aragón, excepto en su parte inicial, pero que seguramente los romanos harían sus rodeos para que no superara esa pendiente que hacía más difícil el rodaje. Y hay calzada, bueno, pues en la Casa de Patrimonio de Olorón, ahí está este miliario que se encontró, el que llaman miliario de Somport, que indicaría que efectivamente una calzada tendría que haber por este tramo. Sería fantástico el que se pudiera investigar y encontrar algún testigo que nos certificara que efectivamente el paso era por aquí, pero vamos, yo tengo la certeza de que el paso era por aquí, y por tanto, aunque luego se perdiera la calzada romana con el paso del tiempo, los peregrinos seguirían utilizando este paso. ¿Por qué lo digo? Porque igual han escuchado que los peregrinos pasaban por aquí a partir del siglo XI, pero que antes del XI el paso más habitual era el Puerto del Palo, se llama, en Vallecho, sí. Entonces, desde el punto de vista romano no tiene pies ni cabeza, porque este trozo, esto es una foto de un tramo, o sea, esa piedra, por supuesto, no es romana, es tosca y además es medieval, no tiene para nada 2 metros de ancho suficientes, y además en su tramo final llegas a más de 1700 metros durante más de 2 kilómetros, con desniveles que superan el 20%, o sea, no, en fin, que aunque no podamos demostrarlo, a ver, si es blanco, huele a leche y sabe a leche, pues, bueno, huele leche. ¿Y por qué digo eso? Bueno, pues para ponerle una base histórica a por qué se eligió el camino de Santiago francés, desde Somport y San Jean de Pied-de-Port, ¿no? Tenemos el Códice Calistino y tenemos la base romana. Bien, vamos a continuar, porque claro, he dicho hasta Jaca, pero nos queda mucho hasta llegar a un Dues de Lerda. Entonces, ¿qué hacían primero los romanos? Vamos a ir hasta los romanos. ¿Qué hacían los romanos una vez que llegaban a Jaca? Bueno, pues no iban junto al río Gallego, era muy complicado para ellos, con toda probabilidad irían por la calzada hacia lo que es ahora Artieda, hasta Tiermas, donde cruzarían el río, porque claro, irían por el sur, porque por el norte del río tienes 5 cauces con sus crecidas en primavera que hacen imposible casi crear ahí unos pasos. Seguramente iban por el sur del río, cruzaban ya en Tiermas, para luego bajar por Liedena, y ahí ya la calzada romana seguiría hacia Sos, hacia los Bañales y ya hacia el Valle del Ebro hasta Zaragoza. Seguir con los romanos, me adelanto un poco a este mapa. ¿Qué hacían después los romanos? Bueno, pues luego cogían la calzada romana que unía Tarragona con Irún, que es la que llevaba a Pamplona, que es esta que está aquí en morado.
Pero el Camino de Santiago, en realidad, como sabemos, desde la Piedad, dejaba esta calzada romana ya desde el siglo IX, siglo X, y se desviaba hacia Ruesta, hacia el siglo IX, he dicho, bueno, sí puede ser. Desde principios de la historia del Camino de Santiago, se desviaba hacia Ruesta, Ondúes de Lerda, y lo que ahora es Rocaforte, y luego la ciudad de Sangüesa. Esa es al final la historia del camino, ¿no? Pues hay una base romana, pero bueno, luego el camino puede ir en realidad por donde históricamente hayan ido los peregrinos, porque así como he dicho antes que la UNESCO protegió el trazado físico de una ruta y sus 30 metros de protección, naturalmente en la Edad Media no había un único camino. Iban por aquí, y si estaba inundado, iban por allá, y si había un puente, iban por el otro lado, y si había bandoleros, ni por aquí ni por allí, te quedabas esperando, y si había un mercado, iban por allá. Es decir, yendo por el mismo valle o por valles cercanos, pero era, digamos, una vía de comunicación más que un trazado físico, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún momento pues se decidió que la mayoría fueran por Ruesta y Ondúes de Lerda. Lo mismo pasa en Navarra, en realidad, ¿eh? No sé si alguno de ustedes ha hecho el Camino de Santiago francés en su tramo navarro. La calzada Burdeos-Astorga, como he dicho, llega a Roncesvalles, pero luego han encontrado que baja siguiendo hacia Aoiz y el pantano de Itoiz para descender de norte a sur. Mientras que el camino francés, el protegido del patrimonio de la humanidad, el que recorren ahora los peregrinos desde Roncesvalles a Pamplona, va por los dos puertos, el de Mezquiz y el de Sube Baja, que eso no iban a hacer los romanos, pero es lo que nos llevó la historia y lo que nos llevó la Edad Media. Incluso después de Pamplona, y como saben, el camino ahora va hasta La Rioja. En realidad la calzada romana subía hacia el noroeste, esa línea roja que va a la actual Vitoria y de Vitoria a Burgos. Lo que pasa es que Sancho el Mayor en el siglo XI decidió que bueno, quería favorecer a Nájera, y por otros intereses también, pues decidió que los peregrinos bajaran hacia Estella, Logroño, Santo Domingo y Nájera, las poblaciones actuales y por las que pasa el Camino de Santiago. Entonces, bueno, pues es la evolución misma de la historia y del camino. Contado todo esto, ¿no? esta base histórica romana, y ya me he pasado bastante, vamos a ir a una segunda parte, que es el disfrutar un poco, aunque ya lo conocen seguramente algunos porque son los monumentos de esta zona y lo conocen, otros porque seguro que han hecho algunas etapas y otros incluso todo el camino habrán hecho, pero vamos a hacer un recorrido rápido, visual del camino entre Saint-Port y Ondúes de Lerda. La verdad es que este punto que traigo aquí a mí me parece maravilloso. O sea, es la sensación que tenemos los peregrinos en este lugar es prácticamente irrepetible en todo el camino francés, porque es pararte, mirar hacia adelante y decir lo que queda por delante. O sea, es un subidón de adrenalina, además con una vista preciosa, un paisaje, un valle precioso, y que yo personalmente no encuentro esa sensación en todo el camino, solo en Fontevadón, en esta foto que saqué la semana pasada, en Fontevadón, y está antes de llegar al Bierzo, en provincia de León, encuentro la misma sensación pero al revés, ¿no? Que llegas al alto, vas subiendo a Cruz de Ferro, que es el punto más alto del camino francés, salvando Saint-Port, te das la vuelta y tienes la vista atrás y ves todo León y lo que te deje ver de Castilla hasta lo que se pierde en el horizonte, y tienes la misma sensación de, madre mía, todo lo que he recorrido. Aquí es la misma pero lo contrario, ¿no? Madre mía, todo lo que me queda por delante. Es algo espectacular, la sensación que se vive en ese momento al estar pasando Saint-Port y empezar el descenso. Y luego, ¿dónde llegamos? Pues, bueno, al hospital de a las ruinas del hospital de Santa Cristina. Bonito, pero fundamental, con permiso de la catedral de Jaca, fundamental en el camino francés. Pero tan fundamental que el propio Códice Calistino, que ya he dicho que el mediático valía mucho para Santiago y lo que era enaltecer Santiago y el apóstol, pues comentan en su libro quinto, en el capítulo quinto, capítulo cuarto, que es lo único que voy a comentar de Santa Cristina, porque si el viernes que viene van a tener mucho sobre Santa Cristina, no tengo ni foto, o sea, solo he traído esto porque me venía a cuento con el Camino de Santiago, que es lo que se dice en el Códice Calistino, que dice: el Señor instituyó en este mundo 3 columnas muy necesarias para el sostenimiento de sus pobres, a saber, el hospital de Jerusalén, luego la nota, el de Montjuïc y el de Santa Cristina, que está en el Saint-Port. Estos 3 hospitales están colocados en sitios necesarios. Son lugares santos,
casas de Dios, reparación de los santos peregrinos, descanso de los necesitados, consuelo de los enfermos, salvación de los muertos, auxilio de los vivos. Es que ni que lo llevara un francés y lo explicara en Calistino, o sea, es que... Así pues, quien quiera que haya edificado estos lugares sacrosantos, poseerá sin duda alguna el reino de Dios. Fantástico. O sea, mi mujer, que es arquitecta, dice: esto es maravilloso, ojalá todo el mundo deje algo de esto de mis obras. Pues es que dice 3 lugares, un único lugar de lo que es el Camino de Santiago, Santa Cristina de Sant Pol. Ni siquiera menciona Santiago, siempre me digo, y por supuesto no menciona Roncesvalles, porque aquel entonces no tenía nada. Es decir, era el lugar de acogida por excelencia del Camino de Santiago. Y, a ver, puede que no fuera el mejor físicamente, pero es verdad que ha atravesado el Pirineo, con la dificultad orográfica que hoy tenemos también, y la climática. Pero encima, si unimos los animales salvajes, los bandoleros y todos los problemas que tenía en la Edad Media, es claro, es como a Sant Pol, llegas a Santa Cristina y aquello era el paraíso terrenal. O sea, seguramente al escribir esto sentía lo mismo que cualquiera que fuera acogido en Santa Cristina de Sant Pol, porque es que es una sensación el poder pasar los Pirineos y el poder ser acogido, pues supongo que indescriptible. Bueno, pues hito fundamental, Santa Cristina. Continúo, porque tampoco voy a comentar más de Santa Cristina, y vas descendiendo, tienes a mano derecha, te encuentras ahí en alto el castillo de las ruinas del castillo de Candanchú. Luego sigues bajando, a mano izquierda, en alto, el col de Ladrones del 19, aunque va a ser del 16. O sea, esto no lo vieron los medievales, eso son lo que vemos ahora, ¿no? Lo que vemos los peregrinos actuales. Bueno, lo que vemos desde el camino, porque a esto no va a subir ni uno, vamos, os aseguro, nadie va a subir muy lejos de lo que es el trazado del Camino de Santiago. Y seguimos bajando, torres, más torres, la torre de fusileros, la del 19, la otra del 16, la Espelunca. Estamos en un valle defensivo, por donde venían e iban, claro, usted viene a decir que vienen los peregrinos, pero por supuesto a la media venían, iban, esto era un camino de doble dirección y era un lugar defensivo. Luego tendremos veremos otras torres, ¿no? En todo lo que es el Valle del Aragón. Canfranc, es que es maravilloso. ¿Qué motivaciones tienen los peregrinos en la actualidad? El salir del estrés diario de las grandes ciudades, la libertad, la hospitalidad, la naturaleza. Ven aquí, son por maravillosa naturaleza, llegan a Canfranc y se encuentran con esta estación y dices: ¿pero qué es esto? Eso que no pasa el trazado justo por la estación, pero te acercas a verlo y dices: esto es maravilloso. Y si encima es que el mes que viene se abre un hotel y que se pone en marcha esto de nuevo, que empieza a funcionar, ¿no? Es que esto es fantástico, ¿no? Porque lo que espera el peregrino es la Trinidad, la que he puesto abajo a la derecha. Lo que espera es ver ruinas, historia, antigüedad, pero no, es un camino vivo, es un camino que tiene cosas del 16, del 19, del 20 y también del 21. Y del 21 precisamente. Aquí tenemos la curiosa iglesia de la Virgen del Pilar. Pero yo quería la siguiente. ¿Qué es esto? Esto es ahora el albergue, el refugio, vamos a llamarlo, el refugio de peregrinos de Canfranc, que es de acogida hospitalaria al peregrino. Se abrió hace poco, se llama Elías Baliña, que igual le suena este nombre, este párroco de Cebreiro entre el año 59 y el año 89, que primero puso en valor y reformó todo Cebreiro y luego, estudioso del camino, quiso sacarlo del ostracismo y promovió que hubiera más asociaciones y con ayuda de aquí, de Navarra y de otros lados, consiguió volver a sacar el Camino de Santiago adelante. Bueno, pues así le pusieron el nombre de Elías Baliña al albergue, donde se hace la acogida hospitalaria al peregrino. Gente desinteresada, habitualmente peregrinos que han hecho el camino, que vienen de su país o de otra parte de España una semana, 15 días, pagándose el viaje, para acoger desinteresadamente peregrinos. Es algo fabuloso. Y lo tenemos aquí, lo teníamos ya en Arres, y ahora lo tenemos también en Canfranc, tan cerca. Y esto es un pilar del Camino de Santiago. De hecho,
ahora se está moviendo el que la hospitalidad jacobea forme parte del patrimonio de la humanidad, en ese epígrafe de la UNESCO 669 que es en el Camino de Santiago. Porque como decía antes, se decidió proteger el trazado físico, pero estarán de acuerdo conmigo que el Camino de Santiago no es solo el trazado físico, ni mucho menos. O sea, es que es aparte de historia, el arte es patrimonio, es etnografía y es también hospitalidad. Entonces se quiere que la hospitalidad jacobea sea reconocida también como parte del patrimonio de la humanidad. También se reconoció, por cierto, ahora que comento esto, el Camino de Santiago se amplió en el 2015 como patrimonio de la humanidad el Camino del Norte, que es el que va de Irún a Santiago, el Camino Primitivo, que es el que va de Oviedo a Santiago, y también el Camino Vasco del Interior, que sale de Irún y llega al Camino Francés, atravesando el País Vasco. Bueno, avanzamos. Puente de los Peregrinos, qué menos que traerlo aquí, con ese nombre que nos evoca su pasado medieval y su pasado jacobeo. Ya llegamos a Villanúa, San Esteban, ¿no? Sí, San Esteban, sí, creo que es la iglesia dedicada a San Esteban, es que no está a pie del trazado jacobeo, sino que el camino se desvía en el núcleo urbano, pero yo siempre les recomiendo, y nadie me hace caso, pero el visitar los monumentos y siempre que estén abiertos y acercarse. Además aquí dentro pues tienes una virgen histórica que era del siglo X o siglo XI que estaba en el cementerio y luego la metieron dentro, una preciosidad. Seguimos bajando y tenemos, a ver si no me estoy dejando algo. Aruez, ¿verdad? El señorío Aruez, que es como lo que comentaba de las torres. Aquí tenemos otra medieval con base visigoda, porque este valle fue utilizado siempre por los romanos, por los peregrinos, y luego necesitaba la lógica protección. Llegamos a Castillo de Jaca, con ese nombre también tan evocador de otro castillo, calle Santiago, como el que menos, ¿no? Y la iglesia de San Miguel. Es muy interesante la iglesia de San Miguel de cara al mundo jacobeo, porque, a ver, decía antes que ahora además hay mucho camino de Santiago, hay muchos trazados denominados Camino de Santiago, y los estudiosos, los historiadores, pues han definido con acierto, para limitar un poco este crecimiento de las rutas jacobeas, seis características que tiene que tener siempre un Camino de Santiago. A saber, que sea un camino perdurable en el tiempo, que no sea un camino nuevo de concentración, sino que sea un camino que ha sido utilizado durante siglos, pues como aquí, o sea, en el camino, aquí obviamente si el camino francés no es ninguno, pero aquí lo vemos claramente, ¿no? Desde tiempos romanos, tiempos medievales, se ha utilizado siempre, ha perdurado en el tiempo. Que tenga constancia del paso de peregrinos, ya sea por topónimos, ya sea por partes de funciones en los hospitales, ya sea por lo que sea, como aquí, ¿no? Hemos visto el puente de los peregrinos, hay constancia clarísima del paso de los peregrinos. Que tenga literatura del paso de los peregrinos, literatura jacobea. Aquí vamos, aquí tenemos repóquer, tenemos el Códice Calistino con Santa Cristina de San Pol, como hemos leído. He dicho tres, cuarta. Que tenga acogida al peregrino, ¿he dicho? No, ¿verdad? No, que tenga acogida al peregrino, como aquí, obviamente, no sé si lo había dicho, ya me estoy perdiendo. No, vale, que aquí está claramente demostrado que ha habido acogida, bueno, en Ruesta, en Jaca, en Canfrán, por supuesto en Santa Cristina. Quinta, pues que haya bienes materiales, ¿no? Que haya iglesias, que haya puentes, que haya construcciones que evoquen o que recuerden que haya pasado por ahí los peregrinos, con advocaciones a Santiago, advocaciones camineras. Bueno, aquí tenemos también obviamente de todo. Y después, muy importante, patrimonio inmaterial, es decir, tradiciones, leyendas. Y eso también es muy importante. Y aquí en Castillo tenemos una leyenda jacobea que quizá conozcan, la del peregrino que llega, el peregrino medieval, que llega con sus viandas y con su bolsa y también con un saco pesado, duerme en Castillo y cuando se levanta al día siguiente y sale de la localidad
pues cae desplomado y fallece. Entonces, pues los del pueblo, acostumbrados a que fallezcan peregrinos, pues lo recogen, lo meten en la galería para enterrar, y en esto que resucita, dice la leyenda. Ya, pues mira, no estaba muerto, oye, fantástico, oye, pues vuelve a poner en marcha, coge sus cosas, sale de la localidad y vuelve a morir. Entonces, bueno, ahora está muerto definitivamente, los de la localidad cogen al cadáver, lo meten en el pueblo y vuelve a resucitar. Y dice la leyenda que así 4 veces, hasta que ya el peregrino, a la cuarta, se da cuenta que algo pasa, y entonces la tradición nos dice que es que el peregrino decide que ese saco pesado que lleva lo va a dejar en Castillo, porque parece ser que es el culpable de todo, que es el saco con decenas de reliquias, y que es las reliquias, las 100 reliquias que quedarían ahora en esa urna que hay debajo del retablo de San Miguel. Entonces, esta leyenda tampoco nos dice gran cosa, porque habitualmente las leyendas pues tienen una moralina, tienen un mensaje. Aquí básicamente, pues bueno, nos dice que las reliquias tenían que quedarse en Castillo y punto. Pero lo que nos interesa es que el protagonista es un peregrino que está haciendo el camino, que es lo que nos demuestra, como ya sabíamos, que esto es Camino de Santiago, y es lo que hay que buscar en los trazados que ahora se consideran Camino de Santiago. Hay que buscar esa base histórica con esos 6 puntos para que así puedan considerarse Camino de Santiago. Y ya les diría que no quedarían ni 10. Avanzamos Santa Cristóbal. Soy Santa Cristóbal, como estoy en la mitad de San Cristóbal. Venga, admitimos como santo caminero, ¿no? San Cristóbal, San Roque, Santiago, y ya por supuesto llegamos a Jaca. No sabía qué poner de Jaca, porque con este auditorio he puesto 3 fotos que saqué en abril de 3 elementos que a mí me parecen, bueno, pues esenciales que un peregrino tenga que ver, ¿no? La catedral, he querido traer pues esta reja románica, y luego ay, no me sale el nombre, el ajedrezado, jaques, tan repetido luego no solo en el Camino de Santiago, que abundantemente en el Camino de Santiago antes, sino también en otros muchos sitios. Y ya que estás en la catedral, hombre, el museo, que menos, el museo diocesano, y ahora que se puede visitar también pues la ciudadela de Jaca, ¿no? Aunque tiene mucho más, tiene gastronomía, tiene mucha vida esta ciudad, es parada y fonda del peregrino de cara a continuar. Ahora ya cambiamos rumbo hacia el oeste, hasta Santiago de Compostela. Y después de Jaca se nos presenta algo fundamental, y es esta bifurcación que tenemos hacia Tares, esto es por camino, no por carretera, para subir a San Juan de la Peña. Bueno, es una subida compleja, es una subida, primero porque es subida, y segundo porque el camino es duro para subir y para bajar. Cuando hace tiempo de malo, con lluvia, porque tiene barro, porque resbala. Cuando hace bueno, porque resbala aún más, tiene piedra suelta. Si es primavera, está repleto de arbustos. Es muy duro este camino. Y además, me estoy ya disculpando de antemano, y además no es reconocido por UNESCO, este camino hasta San Juan de la Peña, como trazado oficial del camino, aunque sí San Juan de la Peña es uno de los 1912 monumentos que son reconocidos como Patrimonio de la Humanidad asociados al Camino de Santiago. Pero yo, como autor de guías, aconsejo a los peregrinos que vayan desde Jaca en taxi o si les da el margen en autobús, porque de verdad me parece esencial, me parece fantástico el poder subir a San Juan de la Peña. Si estás aquí, o sea, y no vas a volver a pasar, tienes que subir, pero andando es una locura. Y salvo que se empeñen desde la albergue de peregrinos y les digan que tienes que ir, y aunque todo puede que no vayan, yo como autor de guías, ya me perdonarán, recomiendo que se suba en coche y se baje en coche, porque me parece que es la única manera de poder hacer partícipe al peregrino de este hito, no jacobeo, pero sí histórico, ¿no? Histórico desde el punto de vista histórico para el reino de Aragón, desde el punto de vista religioso, con el 1071, con la reforma albigense, desde el punto de vista monumental, monumento nacional desde 1889, o sea que ya queda eso, en el siglo XIX. Y bueno, ya que estás ahí, pues hombre, si subes, si puedes bajar a Santa Cruz de las Heros, pues fantástico, ¿no? Para poder ver sus iglesias. Pero ya digo que esto es complejo para el peregrino. Pero yo aconsejo subir, y espero que lo hagan muchos peregrinos. Es verdad que yo con la aplicación
del camino y con las guías, reconozco, y lo sé porque tengo constancia, que cuesta mucho convencer a los peregrinos que vean monumentos. Lo sé, yo soy peregrino también, sé que llego al albergue y me desplomo y digo, a la tarde voy a ponerme a ver cosas, pues no puedo. Pero hay que intentarlo, como otros tengo que intentarlo, tengo que insistir, bueno, qué menos que ver a la catedral en Jaca, y que si puedes, si tienes tiempo, qué menos que subir a esa modernidad, porque me parece que hay que aprovechar el camino. Además son muchos peregrinos que luego no van a estar por aquí, porque muchos son extranjeros, que pueden venir incluso de Japón, incluso de Corea, pero aunque muchos luego vuelven como turistas, ya en coche, con la familia, los niños, y sirve para ver con más calma todos los monumentos. Santa Filia de Jaca, ya descendemos otra vez al trazado oficial del camino, con la foto de la derecha, este monumento tan característico que reconocen los peregrinos, este monumento jacobo de hierro, y continuamos ya rumbo al oeste. Esto es muy peculiar, que si han hecho el camino lo reconocerán. Está lleno antes de llegar al puente de la Reina de Jaca, pero lleno. Y yo no sé, igual ustedes luego me pueden decir si tiene algún sentido, pero yo digo que esto no tiene ninguna base ni espiritual, ni religiosa, ni templaria, ni esotérica, ni nada. Yo creo que alguien empezó y los demás siguieron. Eso es lo que yo digo. Igual si hay otro motivo, pues encantado de aprender. Pero es algo muy característico. O sea, ahora esto forma parte de la misión que tienen los peregrinos del camino. He descargado estas fotos de internet porque la acogida al peregrino que decía antes que tiene que ser el patrimonio de la humanidad, bueno, pues es algo básico en el Camino de Santiago, que es lo que nos diferencia de hacer la GR11, lo que nos diferencia de hacer el Camino del Cid o cualquier otra ruta. O sea, que hay una base artística, histórica, pero también de acogida hospitalaria, de espiritualidad, de reflexión, de encuentro con uno mismo, con los demás, con Dios, que eso no tiene ninguna ruta. Y los albergues son puntales y pilares de este camino, como es el de Arres desde hace muchísimo tiempo. Es una foto pues, de una cena, una sobremesa en torno al albergue, que es el ambiente donde se comparte y donde se vive el Camino de Santiago en toda su plenitud. Continuamos por la carretera de Verdún, ahora un paisaje completamente diferente, lejos queda ya el río Aragón, vamos por campos, teniendo siempre el Pirineo a nuestra derecha, al norte, pero ya vemos a la izquierda, vamos a ver Mianos, vamos a ver Marte, vamos a ver Artieda, y una pregunta que se pueden hacer los peregrinos, yo me hice la primera vez que hice este tramo, ¿y por qué camina va por aquí y no va a 2 kilómetros más al sur y pasa por los pueblos, que además es mejor para los pueblos y mejor para nosotros, para coger agua y lo que sea? Pues al final es porque los peregrinos de la Edad Media pasaban por ese trazado que fue reconocido como oficial y que hoy sabemos también que esa era la antigua calzada romana que unía Tolosa con Zaragoza. Y además avanza un poco Artieda, y estoy enamorado de Artieda. Igual tienen constancia las excavaciones que se están haciendo desde el siglo XIX. Desde el año XIX, un poquito antes de la pandemia. Es espectacular. Está a 100 metros del camino al norte. Es que no tiene más. Esto que podemos ver. ¿Qué veíamos hasta el año 19? Pues teníamos arriba, a la derecha, la ermita de San Pedro, una ermitita que ya ven que tampoco tiene nada de otro mundo, pero que tenía este pedazo capitel romano incrustado ahí en su pared. Y dices, ¿pero qué es esto? ¿Esto de dónde ha salido? Y todos los historiadores decían, bueno, aquí obviamente hay algo, más o menos intuían por dónde. Ya por fin comenzaron las catas, y lo que se ha descubierto es, vamos, yo creo que 100 veces mejor de lo que podría soñar cualquiera. Y a mí me ha fascinado cómo se está encontrando por las catas. No una Amancio, que creíamos que iba a ser, pensaba que sería como una Amancio, pues de esas cada 25 kilómetros para como parada, como venta, parada de los peregrinos, de los romanos. No, se está encontrando una ciudad, con calles, con aceras, con foro, con templos, con termas, incluso con hasta 4 cloacas se han encontrado ya. Y este mosaico espectacular, a un metro sobre el que está la tierra, 150 metros cuadrados de mosaico que está ahí. O sea, es algo alucinante. Llevan 3 años de pruebas, de excavaciones, de catas,
y puede salir algo realmente fascinante para potenciar aún más este tramo del Camino de Santiago con un hito más que está además a un tiro de piedra de lo que es el trazado oficial del Camino de Santiago. A mí me tiene fascinado este lugar y espero que algún día pueda ser visitable cuando ya empiecen a excavarlo y a ponerlo un poco en valor. Bueno, avanzamos por el camino y ya llegamos a Ruesta. Estoy ya terminando lo que es el trazado en el camino francés por Aragón. Aquí tenemos un recuerdo claro del priorato de Santiago de Ruesta, que precisamente Sancho Ramírez es que en 1087 lo cede a un monasterio francés de la Selva Mayor para acogida de peregrinos. Y lo mismo, bueno, mismo no, pero también se da esa acogida al peregrino, se documenta en un bues de Lerda, el final del tramo del Camino de Santiago por Aragón. Ya vamos a continuar un poquito más. Tenemos el pantano de Yesa. Aquí vemos la línea roja de la parte sur del pantano, es el camino oficial actual, y el recrecimiento que se va a hacer, que inundará parte de la ruta, que ya de por sí la de toda la vida estaba inundada, porque pasaba por debajo, pasaba por, como he dicho antes, por el sur del río para cruzar el río en Tiermas. Y ahora se intenta señalizar desde Puente de la Reina de Jaca, por el norte del pantano, una ruta que pase por Leire, ya en Navarra, y por Javier. Claro, son dos hitos monumentales espectaculares: Leire, monasterio de Leire, Panteón Real de Navarra, esta cripta prerrománica, bueno, un lugar muy llamativo, pero nada jacobeo. Y el castillo de Javier, cuna del santo San Francisco Javier, que es un hito, además es un hito de peregrinación. Todos los meses de marzo ahí vamos peregrinando, ¿no?, a Javier desde nuestras localidades, pero nada tiene que ver tampoco con el Camino de Santiago, aunque sea un hito importante y para los navarros sea muy importante. Y luego lo celebraremos el 3 de diciembre, San Francisco Javier es patrón de Navarra, es fiesta, que por cierto, ustedes tienen la Constitución de la Inmaculada, el Puente de la Inmaculada, nosotros tenemos el acueducto por el de San Francisco Javier, la Constitución de la Inmaculada. Y los de Pamplona tenemos a Saturnino, que es el 29 de noviembre, eso ya... Y si seguimos por el norte del pantano, llegamos a la Foz de Lombier, que es, a mí me parece un lugar precioso para atravesar desde el punto de vista paisajístico. Ya ven que está ahí con la flecha, no sé si se ve, pero bueno, tiene una flecha amarilla en el poste, que está señalizado como Camino de Santiago. Nada histórico, obviamente, porque ahora se puede atravesar, porque se hizo una vía de ferrocarril en el siglo XIX, porque si no, antaño era imposible atravesar esta fosa, esta garganta, y ahora esa vía de ferrocarril se ha convertido en vía verde preciosa para recorrer. Y en el sur, pues siguiendo Onduez de Lerda, por el camino medieval, tenemos, como no, Sangüesa, con esta portada espectacular de la iglesia de Santa María, Sangüesa, que es la ciudad que se construyó después de Rocaforte, que está en alto, muy cerquita de Sangüesa, que dice la tradición, otra leyenda tan fundamental en nuestro camino, que San Francisco de Asís, cuando hizo el camino, otra tradición, que, bueno, difícilmente documentable, dejó ahí a un compañero suyo en un eremitorio que hay en Rocaforte, lo que sería la primera fundación franciscana, porque se quedó ahí se creó ese primer convento, ¿no? Bueno, eso nos cuenta la tradición de Rocaforte. Y luego continuamos, bueno, ya tenemos, por ejemplo, la Torre del Coz, recién restaurada, y debajo, para finalizar, antes de Puente de la Reina, la ermita de Unate, esta ermita mariana tan fantástica en medio de la nada, que ha quedado sin ninguna localidad cercana, con esa planta, ese octógono irregular, pero octógono al fin y al cabo, y ese claustro octogonal alrededor, tan llamativo y que atrae tanto a los peregrinos y atrae tanto al que busca otras ideas un poco menos documentadas, ya sean templarias, iniciáticas y demás, pero todo el mundo es bienvenido para visitar este templo mariano tan precioso que tenemos. Bueno, uy, qué duro es eso. Hasta aquí el paseo por el Camino de Santiago. Ahora quiero contextualizar el Camino de Santiago en el tiempo y en el espacio. Porque en el tiempo, el camino, no lo voy a quitar, el camino es cambiante, el camino ha evolucionado a lo largo del tiempo, es muy diferente. Las motivaciones, por ejemplo, de los peregrinos de hoy mismo
comparado con las de hace 20 años y comparado con las de 50, que eran unos aventureros locos que querían sacar de la historia del camino, y era pura historia del camino, o la de los peregrinos de hace 1000 años. Bueno, pues he traído las estadísticas de la Oficina de Peregrinación de Santiago, los peregrinos que en los últimos 15 años, bueno, hasta el 18, porque la pandemia olvida un poco todo, pero bueno, durante 15 años que indican de dónde han partido, de dónde vienen andando. Entonces, a la izquierda pueden ver la gráfica de los peregrinos. He sumado ahí los peregrinos que habían empezado en San Jan, Roncesvalles y Pamplona, del año 4 hasta el 18. La escala es diferente, la de la izquierda es hasta 50.000, la de la derecha es hasta 2.500. Estamos hablando de escalas muy diferentes, pero no me importan los números, eso no quiero destacar, sino la evolución. Tenemos una evolución ascendente en el camino francés que se inicia en San Jan, y en el de la derecha he sumado los peregrinos que dicen en Santiago que han empezado en Arles, en Toulouse, en Canfranc, en Somport y en Jaca, ¿no? Y así como en 2004 superaban los 2000, ya en el 18 apenas superan los 700. Eso sí, es una tendencia descendente. Para hacerlo un poquito más claro, he sacado este gráfico que nos indica que en 2004, de cada 10 peregrinos que pasaban por Roncesvalles, uno pasaba o iniciaba el tramo, pasaba por ese tramo, perdón, hasta el 2018, que de cada 59 peregrinos que pasaban por el tramo navarro, uno pasaba por el tramo aragonés. Esto no quiere decir nada. Esto es lo que hay. Pero las motivaciones han cambiado a lo largo del tiempo. De hecho, he omitido algo fundamental, que es que si hablamos de los peregrinos que llegan a Santiago, el porcentaje de los que empiezan en Navarra y de los que empiezan en Aragón ha ido disminuyendo a lo largo de estos años en todo momento, porque ahora recorren otras rutas y ahora, sobre todo, hay muchísimo peregrino que empieza a 100 kilómetros de Santiago, en Sarria, en Tui, en Bahamonde, en Ferrol, en A Coruña. Y así como hace 20 años coges el listado de compostelas entregadas y de donde decían que empezaban a ir a San Jan, Roncesvalles, Pamplona, Somport, ahora es Sarria, Tui, Porto, Ferrol. O sea, ya el peregrino ha cambiado, o por lo menos la enorme cantidad de peregrinos que han llegado al camino tienen ahora otra motivación, que es una motivación más de tocar el camino, recorrer el mínimo, decir que he hecho el camino, sacar una foto en Instagram si puede ser y conseguir la Compostela. Tampoco pasa nada. Las motivaciones han cambiado a lo largo del tiempo. Remontémonos a la Edad Media. ¿Qué tiene que ver con la actualidad? Las motivaciones hay mayoritariamente religiosas, mayoritariamente devocionales, de la cercanía a las reliquias, las de Castello, las de aquí, de San Ignacio, las que sea. Tenía motivos penitenciales, con castigo punitivo de ir a recorrer, a peregrinar a Santiago, perdón, no recorrer el camino, peregrinar a Santiago y volver. O delegación, ¿no? Delegaba una persona con dinero, o un pueblo delegaba en una persona para ir al camino de Santiago. Eran motivos muy diferentes a los actuales, aunque ahora todavía, por supuesto, es religioso y espiritual, pero los motivos han desaparecido, otros han aparecido. ¿Qué motivos? Pues la libertad, la espiritualidad, la fraternidad, el contacto con la naturaleza, el encuentro con uno mismo, el superar los problemas de uno mismo, que tampoco son muchos problemas del Camino de Santiago, ¿no? El barro, el frío, el calor, el sudor, no sé, son problemas puntuales, fácilmente superables, pero que el urbanita medio pues no lo suele superar en el día a día. Entonces es un reto que supera y se siente agradecido, yo entre ellos. ¿Qué más motivaciones? Pues la universalidad, ¿no? Estar en contacto con gente de otros países. Son motivos completamente diferentes. Este es el contexto temporal que quería poner. Y luego quería poner el contexto espacial, porque no puedo hablar del Camino de Santiago delimitándolo en 2 puntos. Y además el Camino de Santiago, como nombre, Camino de Santiago, sustantivo, estoy encantado porque esta semana la asociación de la Liga de Periodistas del Camino de Santiago, que hay de todo en el camino, ha sacado un decálogo con cómo hay que hablar del Camino de Santiago, cosas muy interesantes, que es un año santo compostelano, que no es un año jacobeo, bueno. ¿Y qué es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago es un sustantivo en sí mismo, no se puede decir Caminos de Santiago. El Camino de Santiago es una
una forma, un motivo de peregrinación. Vamos camino a Santiago, ¿no? El camino de Santiago es un sustantivo, y luego hay rutas de peregrinación, ¿no? Y que se pueden llamar camino de Santiago francés, camino de Jacobo del Ebro, como quieran llamarle. Y el camino hoy en día es muchísimo. O sea, el camino de Santiago es esto. O sea, 283 rutas reconocidas como Camino de Santiago en Europa, 31 más marítimas, 53 de ellas en España. O sea, una barbaridad de rutas jacobeas reconocidas como Camino de Santiago. Y sabiendo que muchas no cumplirían los 10 requisitos que he comentado antes, pero es verdad que el peregrino medieval empezaba en su casa y el Camino de Santiago empieza en la casa de cada uno. Por lo tanto, son rutas de peregrinación a Santiago que se utilizaban en la Edad Media y que ahora también vuelven a utilizarse. Y para promocionar una ruta, para promocionar un tramo del camino, no podemos agotarlo. Y voy a reconocer que les he hecho una trampa antes, que no sé si habrán caído o no quiero que me lo digan, pero ustedes lo sabrán ahora cuando se los diga, porque estaba hablando del Camino de Santiago francés a su paso por Aragón, he hablado de San Paul a Honduras de Lerda, y luego he dicho, voy a continuar ya hasta Puente la Reina de Jaca. O hasta Puente la Reina de Jaca, no, hasta Puente la Reina, la mía, la de Navarra. No acaba el camino en Puente la Reina. O sea, si quisiera continuar el camino, tenía que haber puesto fotos hasta el Botafumeiro, hasta Santiago de Compostela. Porque el camino es una unidad. No se puede separar en trozos. Y tampoco en el otro lado, en San Paul. Es que el camino hay que llevarlo tan cerquita que lo tenemos, hay que llevarlo, traerlo desde Olorón a ser posible, donde conectamos con las motivaciones de los peregrinos actuales de universalidad y de internacionalidad y de naturaleza, atravesar los Pirineos, ahora con muchas más facilidades que en la Edad Media. Es que lo tenemos tan fácil que es un momento magnífico para que los encargados, los responsables de promocionar el camino entiendan que las motivaciones actuales de los peregrinos son muy diferentes a las medievales y que el camino francés, a su paso por Aragón, cumple y acoge todas las motivaciones. Tiene naturaleza, tiene quitar el estrés, tiene esa base espiritual y religiosa, tiene hospitalidad cada vez más gracias ahora a la Canfrán, y no he mencionado Jaca, perdón, tiene esa universalidad que le da, aquí pasan muchísimos peregrinos de muchísimos países y que además puedes unirlo con Francia. Y tiene, por supuesto, esa base histórico y artístico y para aquellos peregrinos que quieran unirse al camino, unirse a ese camino medieval con ese legado histórico. Nos unimos en este camino con todas las motivaciones y tiene toda la base histórica para unirse y extenderse más allá de San Paul y que sea atractivo unirse al camino tolosano, al camino de Arles, al camino que viene desde Francia y por supuesto no promocionarlo solo hasta Honduras de Lerda ni tampoco hasta Puente la Reina, sino que es un camino de peregrinación histórico, el camino francés, el que pasa por Aragón, que se puede promocionar completamente como camino que llega hasta Santiago de Compostela. Estas tres ideas son las que quería transmitirles. Espero que haya podido aportar algo y que puedan disfrutar del Camino de Santiago Llano, que ahora llega mal tiempo, pero que el año que viene, si no lo han hecho, pues que aprovechen para recorrer este tramo jacobeo. Muchísimas gracias. Claro, llega el momento de publicidad. Mi aplicación es
Buen Camino de Santiago. Además, si meten en el Google Play o en App Store, en la lista de aplicaciones Camino de Santiago sale la primera. Es una flecha amarilla sobre fondo azul. Y ahí están, ahora, me decía antes 29, ya 31 rutas. Ya son 31 rutas reconocidas como Camino de Santiago, las que hemos incluido el Camino de Santiago francés desde Navarra y el Camino de Santiago francés desde Aragón, que si entran y descargan esa guía, naturalmente está el camino desde Aragón hasta Santiago de Compostela. De nada.